Un minuto antes de que comenzase a cimbrearse la catedral, como si fuese a derrumbarse, mamita Lula sintió el movimiento telúrico en las tripas. Se estaban entonando los kiries de la misa y un conjunto armonioso de voces y órgano le rogaba piedad al Señor cuando la criada negra agarró a doña Julia por la muñeca y la arrastró hasta tumbarla debajo del altar. Se colocó a su lado y la resguardó bajo su maternal brazo, mientras le besaba la nuca farfullando una letanía ininteligible ante el pasmo del resto de feligreses. No les dio tiempo a sorprenderse más por la alocada actitud de la criada, porque un burbujeo que provenía de poniente fue apoderándose del templo gradualmente, hasta que los vaivenes arrancaron de las paredes un ensordecedor ruido, como de rechinar de dientes. El desastre comenzó a las 10 en punto de la mañana. Las campanas de la Giralda tañían solas, como locas. Los bancos del templo se agitaban sin importarles el peso de los fieles que estaban sentados sobre ellos, y los que estaban de pie cayeron sorprendidos porque la tierra les faltaba. El púlpito amenazaba con descolgarse de su columna, y un par de monaguillos asustados se acercaron tambaleantes al padre Zacarías para ayudarle a bajar la escalera. «¡Apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis!», sentenciaba tanteando el aire en busca del crucifijo que normalmente descansaba sobre el altar mayor, pero que ahora estaba en el suelo, dando vueltas sobre su peana, cerca de las cabezas de mamita Lula y de doña Julia. Nerea Riesco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea que estamos a las 10 de la mañana del 1 de noviembre de 1755 en la Catedral de Sevilla, ¿no? Ya ves, y de repente, terremoto. Cuando empieza el terremoto de Lisboa, lo digo porque es justo en el momento en el que Julia López de Haro, digamos que vuelve a nacer, ¿no? Sí, es muy posible que eso marcara el comienzo de su nueva vida, ¿no? De su manera diferente de afrontar la vida a partir de entonces. Sí, porque desde ese momento dice, bueno, mira, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos llevar por el corazón, vamos a hacer lo que realmente queremos y nos dejamos pues de guardar las formas en aquella Sevilla del siglo XVIII, donde se produce toda esta historia, ¿no? Sí, yo de todas maneras siempre digo que como yo creo que los seres humanos cambiamos pocos, a pesar de que pasan los años, yo creo que seguimos igual, ¿no? Muchas veces nos comportamos como creemos que los demás esperan que nos comportemos, en vez de comportarnos como queremos realmente. Y yo creo que es lo que le ocurre a doña Julia hasta ese momento, que siempre se ha comportado como los demás han esperado que ella se comportase y que a partir de entonces va a hacer lo que quiere. Porque eso pasa en la vida, ¿no? Que necesitamos que nos arandeen, que nos ocurra algo de esto absolutamente, bueno, que nos cambie la vida para decir, bueno, señores, vamos a vivir, ¿no? Y vamos a dejarnos de otras historias, vamos a disfrutar, ¿no? Sí. Bueno, su decisión de decir vamos a vivir es que ella, bueno, estamos en Sevilla, en el siglo XVIII, Julia López de Haro es una viuda joven, de buen ver, ¿no? Empresaria, para la época, porque tiene la imprenta más conocida de la ciudad, ¿no? Sí, y además existió realmente, o sea que no es un arrebato feminista que me haya dado, sino que si alguien tiene curiosidad y quiere ir al rectorado a buscar los textos que se publicaron y que salieron de la imprenta de los López de Haro, de la viuda de Haro, allí los encontrará. O sea que realmente en el siglo XVIII había una mujer que dirigía una de las imprentas más importantes de la ciudad y vivía aquí en Sevilla. Entonces esta mujer, pues viuda, joven, con todavía una vida por disfrutar, decide desde ese momento que, bueno, mi gran amor es un empleado que tengo en la imprenta, el León de Montenegro, bueno, pues me voy a entregar a él, ¿no? Sí. Y se a partir casa, de entonces... y a partir de ahí se le lía la vida ya del todo, vamos. Totalmente. Ella creía que vendría la felicidad y viene pues toda la complicación, porque este señor llega a Sevilla con una misión, ¿no? Llega a Sevilla con una misión que además es una misión milenaria y que viene desde la época de Alfonso X el Sabio, de la época de la Sevilla musulmana y que, bueno, que va a traspasar a sus descendientes, porque doña Julia y León no son más que los iniciadores de esta saga de 3 generaciones que se van a tener que encargar de saldar esa deuda entre cristianos y musulmanes. Bueno, entonces estamos ante una novela de saga, ¿no? En la que se beben de distintos géneros, lo digo porque quizás pues de pronto ya estamos en el siglo XVIII, novela histórica, bueno, tiene un trasfondo histórico,
pero es pues una novela de aventura, Sí. hemos esbozado un amor de estos que deja de ser prohibido para convertirse en real, ¿no? Sí, sí, sí. Y además yo creo que es una de esas novelas que a alguien como a mí, como escritora, me ha puesto a prueba el pulso narrativo en muchos aspectos. Primero por eso, por lo que decíamos, que se mezclan varios géneros. Como empieza en el siglo XVIII, a priori puede parecer una novela histórica, pero creo que hay muchos géneros dentro. Creo que hay intriga, aventuras, creo que incluso hay un toque de novela romántica, todo mezclado. Y además hay otro hándicap también que me ha supuesto como escritora, y es que hay muchos personajes. Antes tenía en las otras dos novelas anteriores unos personajes, un par de ellos o tres que eran los principales, pero en esta, en El elefante de marfil, hay muchísimos personajes y he manejado a muchas personalidades bueno, que se han movido ahí en mi cabeza durante pues 2 años que he tardado en la redacción de la novela. Claro, porque aparece el catálogo oficial de personajes de la Sevilla típica tópica del 18, que es una Sevilla pues cargada, pues bueno, quizás la imagen más tópica es la que ofrecen los viajeros románticos y demás, pero todos esos personajes que luego han conformado pues ese tópico de los viajeros románticos existían y aparecen. Sí, además me apetecía muchísimo, muchísimo, Manolo, me apetecía muchísimo que apareciera el torero, la bailaora, que apareciera el bandolero, la cigarrera. Me apetecía muchísimo que salieran esos personajes, porque a pesar de eso, de ser muy, muy tópicos y muy típicos de la Sevilla del momento, realmente estaban aquí. Y otros personajes que también estaban aquí y que no sé por qué se ha silenciado, porque una cosa que la gente le sorprende mucho cuando leen El elefante de marfil es la existencia de Mamita Lula, uno de los personajes, que es una esclava negra. Y en Sevilla había esclavos negros y muchas veces me he preguntado, bueno, ¿dónde estarán los descendientes de toda esta gente? Porque había esclavos negros muchísimos. Y la Hermandad de los Negritos fue creada y fundada por esclavos negros. Bueno, la Sevilla actual vive todavía de algunos de los rescoldos de aquella Sevilla, en la que digamos que está a punto de producirse la gran hecatombe. Después de ser la gran capital del mundo, que fue durante la época del comercio de India, todo se va devaluando, todo va cayendo, hasta que a final del 18, principios del 19, pues termina por hundirse completamente, ¿no? No, claro, totalmente. Habían perdido, en ese momento ya habían perdido el monopolio con Indias y lo tenía Cádiz ya, y es verdad que Sevilla se resintió. Y además en este periodo que se narra en la novela, que como digo son 3 generaciones y entonces pasan muchas cosas, comienzo con el terremoto, que ya de por sí me parece un hecho sorprendente, porque sobre todo porque también pasa como desapercibido. La Plaza del Triunfo es la Plaza del Triunfo sobre el terremoto, y el templete del Triunfo tiene un cartel enorme en mármol en el que lo cuenta la historia, y también pasa desapercibida por nuestras vidas. Pero hay otras muchas cosas, la Gran Riada, en el 1800 una peste, una fiebre amarilla que asoló la ciudad y que diezmó la población de una manera increíble, la Guerra de la Independencia, en fin, que en ese periodo de tiempo ocurrieron tantas cosas que hicieron cambiar a la población y que influyeron definitivamente en la Sevilla que conocemos, que me pareció un periodo interesantísimo. Yo creo que corresponde que digamos algo, también hemos dicho algo de Julia López de Haro, que es la mujer pues a la que se hace referencia en esas líneas, que Nerea Riesgo no ha leído del elefante de marfil, la novela que ha publicado con Grijalbo, pero tendríamos que decir algo también de León de Montenegro, ¿no? Este es un chico de ascendencia maltesa, ¿no? Sí, él viene de allí. Lo que ocurre es que